Muchas veces cuando estamos procesando datos en pandas, estos datos tabulares vienen, digámoslo así, de manera desorganizada. Ya vamos a entender ese término, pero la información no resulta fácil de leer y mucho menos cuando vayamos a realizar el análisis, pues resulta relativamente complicado porque esos datos están desorganizados. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una tabla desorganizada. Tenemos una columna nombre, una columna categoría y una columna valor. Si miramos, por ejemplo, la columna valor, vemos que no contiene un solo tipo de datos, es decir, no tiene datos únicamente numéricos, sino que tiene también datos tipo string. Por ejemplo, acá el texto que dice rojo y el texto que dice púrpura. Además de eso, vemos que en la columna nombre el mismo nombre aparece varias veces en las diferentes filas. Julia aparece 3 veces y Carlos también aparece 3 veces. Además de eso, si queremos interpretar qué es lo que significa cada uno de estos valores, 2300, rojo, 1100, etcétera, etcétera, no basta con mirar únicamente esa columna, sino que tenemos que devolvernos a la columna categoría para entender, por ejemplo, que este 2300 hace referencia a un saldo, este rojo hace referencia a una categoría color, este 40 a una categoría edad. Entonces no resulta fácil a primera vista interpretar esa información. Y pues esto termina dificultando esa fase de interpretación y de procesamiento y de análisis de los datos. Por ejemplo, esa misma tabla la podríamos reorganizar y verla de esta forma. Crear una columna nombre, una columna edad, una columna saldo y una columna color. En nombre tendríamos únicamente los dos nombres Julia y Carlos sin repeticiones y cada una de las 3 columnas restantes contiene cada una de las categorías que veíamos en esta columna de categorías. Entonces, edad únicamente las edades correspondientes, el saldo únicamente el dinero que tiene cada uno de ellos en la cuenta bancaria y el color, podría ser por ejemplo su color favorito, lo tenemos en una columna diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, esta estructura de tabla facilita la interpretación de la información. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces tenemos que enfrentarnos a datos que se encuentran desorganizados, es decir, que a primera vista, cuando cargamos esa tabla de datos en pandas, no nos resulta fácil entender la información que contiene para el problema que estemos resolviendo. Entonces, ahí es clave que sepamos usar técnicas que nos permitan mantener la información que tiene la tabla, pero cambiarle la forma o la organización a esa tabla para poderla interpretar fácilmente. Y esto se conoce como reestructurar una tabla de datos o un data frame, que va a ser el tema precisamente de este primer módulo del curso. Entonces, ahí vamos a hablar de temas como el uso de tablas dinámicas o pivot tables y técnicas para apilar y desapilar la información que está en una tabla, es decir, intercambiar filas por columnas. Eso se conoce como stacking y unstacking, y también conceptos que se conocen como fundir y explotar un data frame. Y todo esto nos permite cambiar la estructura de la tabla precisamente con el fin de visualizar de manera más sencilla la información que nos interesa. Entonces, esa es la idea de este módulo, y en esta primera lección vamos a aclarar 2 conceptos básicos que son fundamentales para entender todas estas técnicas de reestructuración de los data frames, que son los conceptos de data frame ancho y data frame largo. Entonces, de eso vamos a hablar precisamente en esta primera lección. Veamos la definición y un ejemplo de lo que son primero los data frames anchos. Entonces, un data frame ancho es aquel que crece a través de sus columnas, a lo ancho precisamente. Veamos un ejemplo para entender a qué hacemos referencia con esta definición. Supongamos que tenemos esta tabla donde hay una columna que dice día, la otra columna dice Sevilla, el nombre de una ciudad de España, y Barcelona, otra ciudad de España. Entonces, día contiene los días lunes y martes, y Sevilla y Barcelona, cada una de las columnas contiene la temperatura medida en un momento determinado en cada ciudad y para cada uno de esos días. Entonces, Sevilla tuvo una temperatura de 28 grados el lunes y de 26 el martes, y Barcelona 24 y 25. Ahora supongamos que tomamos datos también para lunes y martes de la temperatura, pero en 2 ciudades adicionales. Entonces tomamos datos para la ciudad de Granada, lunes 23, martes 21 grados, y para la ciudad de Valencia, lunes 29 y martes 25 grados. Si volvemos a la tabla original, la pregunta sería, ¿dónde añadimos esos datos? Entonces, observando la estructura de la tabla, vemos que los datos de cada ciudad vienen almacenados en las columnas. Luego, lo que debemos hacer en este caso particular es agregar 2 nuevas columnas a la tabla original. Entonces, va a haber una columna que dice Granada, y en esa columna colocamos en la fila correspondiente la temperatura del lunes 23 grados y la temperatura del martes 21 grados. Y para Valencia, entonces
añadimos una nueva columna y colocamos las dos temperaturas correspondientes de 29 y 25 grados. Y si nos preguntamos en qué orientación ha crecido la tabla, pues ha crecido precisamente a lo ancho. Teníamos 3 columnas originalmente y ahora tenemos 5 columnas. Esto es lo que se conoce precisamente como un data frame ancho. Y un data frame largo, pues es aquel que crece no a través de sus columnas, sino a través de sus filas. Es decir, un data frame largo es aquel que crece precisamente hacia abajo o a lo largo. Volvamos al mismo caso anterior. Entonces, supongamos que la tabla original, que tenía día lunes y martes y las temperaturas de Sevilla y Barcelona, la reorganizamos de esta forma. Una columna que es día, una columna que es ciudad y una columna que es temperatura. Para el día entonces ponemos lunes, la ciudad de Sevilla y la temperatura correspondiente. Hacemos lo mismo para Barcelona, para el día lunes, y luego tomamos el día martes y ubicamos para cada ciudad las temperaturas correspondientes. Y ahora volvamos al mismo ejemplo hipotético de que tomamos la información para Granada y Valencia. ¿Dónde ubicaríamos las temperaturas para esos 2 días medidas en estas 2 ciudades? Pues la respuesta sería en las filas restantes. Añadimos nuevas filas, es decir, en este caso tendríamos que agregar 4 nuevas filas porque para Granada tenemos temperatura de lunes y martes, 2 filas adicionales, y Valencia otras 2 filas adicionales. Entonces acá tenemos temperatura el lunes para Granada, temperatura el lunes para Valencia, temperatura el martes para Granada y temperatura el martes para Valencia. Si comparamos las dos tablas, ¿hacia dónde se ha dado el crecimiento? ¿Hacia abajo o hacia lo largo? Precisamente. Entonces, esta es una tabla o un data frame largo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos estructuras es la más adecuada? ¿Tener una tabla ancha o una tabla larga? La respuesta es depende, y todo depende de cómo queramos analizar los datos. Entonces, volvamos a la tabla ancha, a la tabla larga que obtuvimos en cada uno de estos ejemplos, y digamos que lo que nos interesa es, por ejemplo, saber para cada uno de los días la temperatura promedio en esas 4 ciudades. Entonces ahí lo que nos interesa es tener la tabla en formato ancho, porque simplemente tomaríamos la fila correspondiente al lunes y promediamos estas 4 temperaturas y tomamos luego la fila correspondiente al martes y promediamos estas 4 temperaturas. Ya la tabla tiene el formato adecuado para extraer esa información de interés. Pero si en lugar de encontrar el promedio por día, nos interesa la temperatura promedio combinando ambos días y todas las ciudades, pues ahí resulta mejor la segunda representación, que es la de tabla larga, porque entonces tenemos todas las temperaturas almacenadas en una única columna. Entonces simplemente es tomar la columna temperatura y promediar esos 8 valores. Entonces, en ese segundo caso, la estructura más adecuada sería la tabla larga. Así que la estructura más adecuada pues va a depender del tipo de análisis que queramos desarrollar. Y lo que hemos visto acá implícitamente cuando pasamos de una tabla ancha a una tabla larga, lo que hemos hecho ha sido reestructurar la forma de esa tabla. Entonces mantenemos la información relevante, pero estamos mostrando esa información de 2 maneras diferentes. Eso es reestructurar una tabla. Existen formas mucho más sofisticadas de hacerlo y eso es lo que vamos a ver en las próximas lecciones. Comenzando en la próxima lección con el tema de las tablas dinámicas o pivot tables, que nos da precisamente una primera técnica para reestructurar una tabla de datos.